Bien, 7:50 minutos, amigos. Continuamos con más de Primera Página. Nos conectamos ahora mismo con nuestro próximo invitado. Se trata de Gabriel Ventasgal, es politólogo, periodista y especialista en Medio Oriente. A propósito de la tregua que hay hasta el momento, que termina hoy, entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Buenas tardes para ti, Gabriel. ¿Cómo estás? Un placer nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué sabes sobre la tregua? ¿Qué tan posible es su extensión? ¿Y en qué se está basando en este momento la estrategia de las partes mientras se mantiene este alto el fuego temporal? Bueno, la estrategia más evidente es la del Hamas. El Hamas lo que quiere es una tregua larga. Quiere, si es posible, que se detengan los ataques militares, porque su objetivo principal es la supervivencia como gobierno de la Franja de Gaza. Entonces, lo que hace es, aceptó al principio un cese de fuego de 4 días, a cambio de 50 rehenes, y después 2 días más, a cambio de otros 20 rehenes, o sea, 10 por día. Ahora están hablando de 4 días más, que vendría a ser lo mismo de unos 40 rehenes más. A cambio de eso, Hamas quiere también la entrada de una cantidad de camiones con comida y con gasolina y con gas para cocinar, cosa de poder mantener cierto control sobre la población también. Frente a la estrategia israelí, que comenzó siendo una estrategia de vamos a presionar Hamas para forzarlo a acceder a un cese de fuego, pero con una liberación de rehenes, y esa presión provocó quizás un acuerdo más favorable, quizás. Claro. Ahora la estrategia de Israel ahora es intentar recuperar la mayor cantidad de civiles posibles que están en manos de Hamas. En la última jornada Hamas liberó a 12 rehenes de personas que estaban secuestradas el 7 de octubre en la Franja de Gaza. ¿Cuántos rehenes van? Y además, Gabriel, te pregunto, ¿qué se sabe de otros rehenes que Hamas había dicho que incluso estaban muertos? Salieron unos que al final sí estaban vivos, afortunadamente, pero también hay información de que no se sabe el paradero de unos cuantos rehenes que podrían estar en hogares o casas de privados que no tienen que ver con Hamas, sino otros grupos. Nos acercamos a los 80 rehenes, de los cuales también hay que tener en cuenta que 20 rehenes suplementarios eran trabajadores tailandeses, que justo estaban en la frontera con la Franja de Gaza trabajando en los cultivos de las aldeas agrícolas. Entonces, esta es la cifra. Jamás hoy en día argumenta que no tiene control sobre todos los rehenes, porque cuando empezó el ataque, jamás le ofreció a los privados, a individuos, que si secuestraban israelíes les iban a pagar una casa y $10.000 de premio. Entonces ahora dice que no saben dónde están todos y pueden estar en manos del propio Hamas, de privados o de la Jihad Islámica o otros grupos menores. Ahora, Israel no sabe si esto es una declaración formal o es una excusa que tiene Hamas para intentar manipular más a la opinión pública israelí. ¿Qué va a pasar, Gabriel, luego de que se termine la tregua o bien se extienda? Pero el día siguiente, ¿cuál es la estrategia militar israelí? El primer ministro ha dicho que va con todo contra Hamas y continúa en su objetivo de aniquilar al grupo terrorista en la Franja de Gaza. ¿Es exactamente así? Bueno, de hecho Israel no aceptó una tregua que prometa un cese de fuego a largo plazo. Entonces, eso te indica que la estrategia es seguir avanzando para eliminar la amenaza militar de Hamas en la Franja de Gaza. O sea, eliminar el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Esa es la estrategia madre. Además, yo creo que la población en Israel no está dispuesta a algo menos que eso. Le exige al gobierno, para poder volver a las aldeas, la eliminación del Hamas como fuerza militar y como amenaza. No quieren volver a sufrir algo parecido y por lo tanto el gobierno en ese sentido tiene carta blanca de la población israelí. Tiene quizás menos carta blanca de países occidentales que por ahora lo apoyan pero pueden dejar de apoyar. ¿Qué escenarios ves en el corto plazo? Está la intervención terrestre israelí en Gaza para buscar a los miembros de Hamas. Hay una operación también complicada por el hecho de que hay más de 500 kilómetros de túneles, según datos e informes oficiales. Y bueno, luego que esto pase, ¿qué queda en Gaza? ¿Quién va a gobernar Gaza? Es la gran pregunta. 3 escenarios posibles, creo yo. El primero es que Israel se quede a gobernar, que lo veo con muy poca posibilidad, que sea una potencia ocupante. La segunda posibilidad es que le entregue el gobierno a la autoridad palestina, que por sí es un gobierno extremadamente corrupto y muy débil. Y lo tercero es que coloque a alguien
o local o de la autoridad palestina para administrar los aspectos civiles, mientras Israel se ocupa de la seguridad y entra y sale del territorio cada vez que siente que el Hamas levanta un poco la cabeza. Yo creo que de los tres escenarios que te puedo decir ahora, el tercero es el más probable.